¿Qué puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo por supuesto a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Bueno, en el marco de la celebración de los 18 años de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, nos hemos dispuesto a realizar unas entrevistas bien particulares, unas entrevistas que prometen, y esperamos que sea así, y vamos a arrancar como debe ser, con dos personas que están unidas no solo por la ciencia, sino por una vocación. Ambos miembros fundadores de la ONTV, dos médicos que tienen un amplio recorrido en Venezuela y que pues hoy están con nosotros para que nos cuenten ellos mismos cómo fue ese inicio. También cómo fue el inicio de su relación, de su amistad, porque tengo rato escuchándolos y realmente tienen tantos recuerdos en común, tantas anécdotas, tantas cosas, y eso es lo que queremos mostrar hoy. Entonces vamos a arrancar con la doctora Carmen Luisa Milanés y lo acompaña pues el doctor Pedro Rivas. Doctora Carmen Luisa, ¿cómo conoció al doctor Pedro Rivas? Muy bien, muchas gracias Diana. Bueno, antes de contestarte la pregunta, tú sabes muy bien que yo formo parte del programa Dando Vida y que este es un programa especial. Así que yo lo que quiero manifestar es que es un verdadero placer que ahora esté yo como entrevistada y no entrevistando y que me quitaran la oportunidad de entrevistar al doctor Rivas, aunque yo voy a aprovechar de hacerle unas cuantas preguntas. Bueno, obviamente yo conozco al doctor Rivas desde, ¿cuándo será? Desde antes de fundar la ONTV, que se fundó en el 97. Lo conocí gracias a mi trabajo como coordinadora del Programa Nacional de Trasplante Renal. En aquel entonces el Centro Nacional de Diálisis y Trasplante llevaba esa área y yo la coordinaba. En el desarrollo de la actividad de trasplante de hígado, el doctor Rivas y su equipo, estaba el doctor Pitín Vegas, estaba el doctor Mauro Carreta y estaba él, que eran los tres mosqueteros. Fueron invitados al hospital universitario, recuerdo mucho, no sé si te acuerdas Pedro, a dar una charla de actividad de trasplante hepático y fue Pedro el que dio la charla. Obviamente yo creo que esa fue la vez que yo conocí a Pedro Rivas, que tú no te acuerdas pero yo me acuerdo. En esa oportunidad yo que había estado muy metida en la cuestión de trasplante renal, vislumbré que había una persona que podía desarrollar una actividad en esa área porque se le veían como las ganas. Y era Pedro, porque él en su presentación, en lo que dijo, en lo que dio a entender, se veía que tenía muchísimas ganas. Y bueno, a partir de allí, a raíz del trabajo que yo desarrollaba en el Ministerio de Salud, en el programa de salud renal, se dieron algunas reuniones en donde se invitaba a los centros de trasplante renal y Pedro entendió que él tenía que meterse allí y se metió y liderizó muchas actividades que quizás las dejo para más adelante, para no adelantarnos tanto a los eventos, pero así fue como yo conocí a Pedro Rivas. Doctor, la doctora dice, asegura que usted no se acuerda de esa primera vez.
Es así, ¿no se acuerda? Es así. Diana, gracias por la invitación. Grato estar acá. La verdad es que un momento muy, muy, muy agradable reencontrarme con Carmen Luisa nuevamente. No, yo no la recuerdo haberla conocido allí. Yo recuerdo haberla conocido con algo que se llamaba Ventrasplante. Ventrasplante se presentó en un auditorio. Es importante poner a la gente en contexto. Estamos hablando gobierno de Caldera, estamos hablando crisis financiera, intereses en el orden de los 80 a 90%, inflación superior al 100%, 15 bancos cerrados, banqueros fugados, sistema político destruido, y nosotros luchando contra la corriente. Éramos un par de salmones ahí subiendo río arriba. Yo me la cruzo en una presentación en el auditorio del Colegio Médico del Distrito Federal. Y ahí escucho esa presentación y yo recuerdo que identifiqué dos cosas. Uno, primero, que esa era la vía, o esa era una vía diferente a lo que existía ahora. Y lo segundo que identifiqué es que Carmen Luisa era una pieza importante en su forma de abordar la idea, en su forma de expresarse, y más que todo en la forma como ella conocía a todo el mundo. Carmen Luisa conocía a todas las personas que estaban allí. Déjame ponerte en contexto. Yo era una persona muy joven, yo tenía 36 años en ese momento. Yo acababa de llegar de los Estados Unidos. Yo no conocía prácticamente a nadie fuera del ambiente de la cirugía. Y esto era un grupo dominado casi en su totalidad por nefrólogos y algunos cirujanos de trasplante y algunas otras personas del área de oftalmología. Entonces yo era un ajeno a todo ese ambiente. Y esta mujer se expresaba muy bien, conocía el tema, llevaba adelante propuestas y además conocía a todas las personas. Yo creo que ahí fue el primer momento en el cual nosotros coincidimos, y luego vino un evento que lleva finalmente a la implementación de la fundación de ONTV, que luego te podré explicar, porque también sucedieron algunas cosas que explican por qué nos juntamos ahí ya a trabajar formalmente como unos compañeros de trabajo. Que eso ya sucede en el año 97. Pero el primer encuentro y la primera impresiones suceden allí. Y es importante que la gente entienda que la idea que estaba vigente en ese momento es: aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo diferente. Más de lo mismo no funciona. Y lo que ya está ahí hay que buscarlo. Entonces era una suerte, sin saberlo, una suerte de emprendimiento. Era hacer un impacto y cambiar la estructura que estaba en ese momento. Cosa que nosotros no sabíamos. Lo que pasa es que ahora tú lees eso y empiezas a voltear para atrás y te das cuenta que en forma natural el emprendimiento era algo que estaba en ambos. Porque si no lo hubiese estado, uno de los dos se hubiese fastidiado y hubiese abandonado. Pero casualmente, durante muchos años, yo creo que durante todo el tiempo, aunque con sus distintos niveles, los dos mantuvimos una idea de que el motor del cambio es imposible apagarlo. Ella vio en usted, la primera impresión, bueno, un muchachito y muchas ganas. Pero ella también era medio muchachita en esa época, ¿no? No tanto, pero bueno, pero fue un cumplido. Muchas ganas y un muchachito. Y usted vio que ella era una pieza clave para lo que ambos querían hacer. Sí. ¿Fueron una buena dupla? ¿Siguen siendo una buena dupla? Bueno, permíteme, señor. No, definitivamente yo sí creo que en aquel momento se unieron dos visiones que iban al mismo sitio, pero eran un poco diferentes. Pedro tenía la ventaja de que tenía los pies en el piso, tenía una visión a futuro excelente, podía prever las necesidades y los contactos que había que hacer, mientras que yo era más la persona estudiosa, técnica, conocedora del área, y nos complementamos. Porque obviamente es verdad lo que él dice, él estaba recién llegado, no conocía a nadie, yo conocía a todo el mundo, la verdad es, porque yo he estado toda mi vida en esa área, ese es el área donde yo he estado desde el principio hasta ahora.
De tal manera que para mí era relativamente sencillo hablar con las personas, convocarlas, hacer propuestas. Ya teníamos el diagnóstico, había que hacer algo, se necesitaban órganos, ¿dónde están? Hay que hacer un sistema. Yo tenía un caletre que en ese momento del sistema español, y yo decía, esto tenemos que hacerlo nosotros. Se necesitaba financiamiento. Y entonces ese Ventrasplante, que era un documento, que era una propuesta, vamos a decir, gubernamental, es decir, planteaba que el Ministerio de Salud y el Seguro Social, como órganos o instituciones que tenían que ver con la diálisis, con el trasplante y con los pacientes que necesitaban trasplante en general, eran las que iban a llevar a cabo esa propuesta. Cuando hicimos una reunión posterior, ya venían los representantes de los centros de trasplante y ya el programa de trasplante de hígado tenía su representación. Se discutió ese proyecto de Ventrasplante y yo debo decir que los centros de trasplante no estaban muy conformes con eso. Yo creo que era la época, fue el contexto que puso Pedro, nadie creía en las cuestiones gubernamentales, empezaron a salir las ONG, había ONG para todo, y Pedro pidió en esa reunión que él se iba a llevar el proyecto, lo iba a discutir con su grupo e iba a presentar una nueva propuesta. ¿Tú te acuerdas de eso? Uh-huh. Bueno, echa el cuento qué pasó entonces cuando tú trajiste esa nueva propuesta. Esa discusión nunca sucedió. Lo que pasó allí fue, si tú buscas en las librerías venezolanas Un sueño para Venezuela, que es un libro que escribió Herbert Torres, en ese momento, en el año 96, yo estaba en un momento de una profunda frustración. Nosotros acabamos de cerrar nuestro programa de trasplante. El programa de trasplante de hígado tenía pésimos resultados. Yo venía de fracasar en lo que quería hacer. Y una persona llegaba a mí y me propuso que me metiera en una promoción. Yo fui la séptima, de ahí viene Zoraida, luego una promoción más adelante, que se llama Liderazgo y Visión. Y Liderazgo y Visión lo que hizo fue introducirme a un mundo de conocimientos, estrategias, posibilidades, justificaciones nuevas para mí. Y de allí surge la idea de plantear una estrategia que para este grupo de personas, acuérdate que yo era el joven en ese grupo, y había gente que tenía 60 años, 55 años, 60 y pico de años, había gente que tenía 40 años trabajando. Esto era algo totalmente novedoso. Pero mi idea era, mira, Ventrasplante como concepto tiene cosas interesantes, pero como plataforma la gente no la quiere porque es más gobierno. Entonces, ahí surge una propuesta de hacer una organización no gubernamental sin fines de lucro y tomamos un nombre de la que existía en España, pero le pusimos la V al final, como ellos le dicen, y se llamaba la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Y en septiembre del año 1997, cuando venía la última reunión y se había acordado que el propósito de esa última reunión era nombrar un consejo directivo que le diera vida a ese proceso, mi plan no era liderizarlo. Mi plan era que mi compañero de trabajo, Armando Vegas, que era una persona 15 años mayor que yo, fuese el presidente de esa organización. O sea, yo monté esta organización para entregársela a él y que él se juntase con estos líderes que tenían años trabajando en esto. Pero sucede, yo me acuerdo claramente esa conversación, yo tengo esa conversación con él en el lobby de la Metropolitana caminando enfrente del Banco Provincial. Un problema personal lo obliga a él a abandonar todas posiciones políticas, y yo me acuerdo que su frase es: Pedro, lo lamento, te vas a tener que encargar tú. Y cuando regresamos a la reunión, en la reunión propusieron mi nombre. Y yo propuse a cambio dos o tres cosas. Y una de las cosas que propuse es: sí, solo sí, Carmen Luisa trabaja conmigo. ¿Buena dupla, doctor? Sí, sin duda. Lo que se ha logrado en la historia reciente venezolana de trasplante, en gran parte tiene que ver con el complemento
que nació de esa junta de la forma de ser de Carmen Luisa, del conocimiento de Carmen Luisa, de su responsabilidad dentro del ambiente gubernamental, porque ella se desarrolló como médico en el área de la sombrilla del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Ministerio Popular para la Salud, ponle el nombre que sea, pero fue el ente rector siempre de la salud en Venezuela. Y yo con esta iniciativa que tenía el Liderazgo Visión tenía una agilidad para hacer propuestas que solo podían plasmarse a través de una ONG. Y allí en ese septiembre, además de Carmen Luisa, yo pedí que me acompañara el doctor Jorge Domínguez, quien era una persona que, bueno, tenía más años que tú de experiencia, ¿no? Ok, Jorge Domínguez, pero tenía años de experiencia en el seguro social. Entonces yo me hice acompañar por Jorge Domínguez, Carmen Luisa Milanés y una persona que se llama Roberto Casanova, que era el coordinador del programa de Liderazgo y Visión en ese momento. Entonces, la verdad es que era el Dream Team de la nueva propuesta, y esos años, te confieso que fueron muy creativos. Se desarrollaron cantidad de cosas, y la energía que yo tenía en esos años era una cosa que, bueno, yo aún la mantengo, yo trabajo muchísimo, pero aquellos años yo los recuerdo, bueno, era imponderable el pensar en cuántas horas se dedicaron a esto. Y mucho tuvo que ver con el hecho de que yo siempre tenía un espacio para colocar la idea y Carmen Luisa poderla reacomodar, complementar. Las cosas durante muchos años se hicieron de esa manera, hasta que llegó un momento en el cual yo creo que nosotros nos hicimos tan visibles y tan eficientes que el ministerio empezó a tener un poco de celos de nosotros mismos y llamaron a Carmen Luisa Botón, y eso es un tema que hablaremos más adelante. Claro que sí. Me voy con algo interesante. Una dupla que luchó contra la corriente y arrastró también a un poco de gente. Arrastró, motivó e inspiró a otras personas que estaban, digamos, con la misma intención de hacer algo por la donación de trasplante de órganos en Venezuela. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso vamos a hablar de esas personas que estuvieron con ustedes y de sus inicios. Somos radiocomunidad.com. Somos tu voz. Seguimos con nuestro programa Dando Vida. Les recuerdo que hoy estamos en un programa especial celebrando el aniversario de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, iniciando con una maravillosa entrevista en la que tenemos a dos de sus miembros fundadores, la doctora Carmen Luisa Milanés y el doctor Pedro Rivas. En el segmento anterior estuvimos hablando bastante cercano, cómo se conocieron, y esta vez vamos a hablar de ese fruto en común, de ese logro que hace que tengan esa unión y que hoy en día puedan sentarse uno al lado del otro con orgullo y mostrar ese fruto. Hablemos de ese fruto, doctora. ¿Cómo no? Bueno, obviamente el fruto de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Ya comentamos cómo nace. Y lo que Pedro comentó hace unos minutos en relación a la energía y a la creatividad, yo lo comparto. Yo estuve revisando hace poco cosas de esa época, y me llama la atención todas las cosas que nosotros hicimos. Es que era impresionante. Viéndolo en retrospectiva, por ejemplo, el Donor Action. Donor Action es en aquel momento estaba patrocinado, por así decirlo, por tres entes, que uno era la ONT, el otro era el Partnership for Organ Donation, que era en Boston, y el otro era, Pedro, creo que era en Inglaterra. Sí, era algo en Inglaterra. Eran tres. Nosotros fuimos la primera licencia que hubo de ese Donor Action en un país, yo creo que latinoamericano y en el mundo. Sí. Fue una de las primeras cosas que hicimos y fue... Esa licencia costaba $20,000. Yo me acuerdo que yo la conseguí en un restaurante en Las Mercedes, tomándome un trago con el gerente de mercadeo de Novartis. Me acuerdo que era un tipo austríaco. Sí. El tipo estaba acá y yo le dije, mira, esta es una metodología para que ustedes vendan más productos. Va a haber más donantes. Ustedes van a comercializar más productos de ustedes. Listo. Sí. Y fue excelente. Y participó muchísimas personas y yo creo que le dio un empuje importantísimo. Bueno, después, otra de las cosas fundamentales que yo creo que lo debemos de conversar es el sistema de procura.
El sistema de procura fue un proyecto que se desarrolló en el seno de la ONTV, en marco lógico que estaba de supermoda en aquellos momentos. Aprendimos esa metodología que era buenísima y nos sirvió no solamente para eso, sino para muchas cosas más. Bueno, ese proyecto se hizo con toda la ley, con el apoyo de los laboratorios Roche y Novartis, nos apoyaron en eso, y se presentó al ministerio. Y el ministerio lo analizó y lo aprobó. Y allí sale la primera resolución donde la ejecución de ese sistema se le delega a la ONTV bajo supervisión y control del ministerio. Eso también tiene una fecha que yo te puedo decir con precisión, porque estaba el doctor Rodríguez Ochoa, que en paz descanse, el ministro de Salud, y él era amigo de un compañero mío desde el principio de los 80. Entonces yo fui a una cita en el ministerio para hablar con él. Y cuando yo estoy allá, el hombre sale, algo pasó, y el hombre sale con sus choferes y se van, y se canceladas todas las reuniones. Y cuando el hombre pasa y ve al amigo de él sentado, le dice, fulano, ¿qué haces tú aquí? Y bueno, teníamos una cita contigo. ¿Cita de qué? Bueno, era para el doctor Rivas, pero yo lo estoy acompañando. Bueno, véngase el sábado para hablar conmigo. Y nos fuimos el sábado a hablar con él y le presentamos este proyecto. Y estando en una reunión en el Tamanaco de un evento, el hombre me llamó por teléfono y me dijo, Pedro, yo me voy del ministerio, porque yo no aguanto este tema de cadenas y cantidades. Pero yo voy a pasar en Gaceta Oficial la autorización para que ustedes lleven adelante el sistema de procurador. Y el 1 de marzo o el 1 de febrero del año 2001 salió publicado en Gaceta la delegación de que nosotros podíamos ejecutar ese sistema con el aval del ministerio y la supervisión del ministerio. Eso fue un momento crítico, porque nuevamente nosotros teníamos una capacidad de movilidad y de dar respuestas muy ágil, teníamos un nivel de conocimiento muy amplio y además teníamos el aval del ente rector para llevarlo adelante. Entonces realmente era una situación desde el punto de vista de impacto social, bueno, inmejorable. Y luego, en mi proceso paralelo de caminar, yo era profesor de la Universidad Central de Venezuela y haciendo mis cursos de SAPRO para avanzar en mis escalafones universitarios, yo empiezo a recibir unas clases y estoy viendo las clases y digo, no, esto hay que pasarlo a la ONTV. Entonces me la aproximo a uno de mis profesores y le digo, oye, ustedes no están interesados en de repente que este curso que ustedes dieron lo dieran. Yo tengo ya una gente que se llaman coordinadores, que se verían muy beneficiados de esto. Y entonces la mujer me dice, mira, podemos, pero yo no puedo. Pero yo puedo delegar a alguien que pueda ser encargado de eso. ¿Y quién fue? Nada más y nada menos que el profesor Jorge Altuve. Y Jorge se incorpora a esta tarea a través, porque fíjate cómo empieza a formarse esta red de personas y eventos. Yo vi una oportunidad de transferir un conocimiento que yo no tenía la capacidad de darlo, pero sí tenían ellos la capacidad de darlo, pero sí, yo sí identificaba la necesidad de... Entonces fíjate lo que se planteaba como un curso de unas horas, que era lo que me daban a mí, se transformó en una labor, en una carrera de vida, de gente que se enganchó y se quedó en esto, ¿no? Que se quedó por también un poco lo que ustedes inspiraban. Sí. Bueno, otra de las cosas buenas de esa época, y que son pioneras y únicas, porque este estudio de psicología, en mi opinión, debe repetirse. Ya estamos en el momento de que debe repetirse. El otro fue el libro que hicimos de costo-efectividad de diálisis versus trasplante o de los pacientes de hígado versus tratamiento. Exactamente. Sí, y ese también nace de liderazgo y visión. Esos eran dos exponentes míos, también me acuerdo con claridad. Estábamos en un fin de semana, estaba lloviendo y en el receso de la lluvia yo me les aproximé y les dije, oye, ¿usted ha hecho algún estudio de costo-efectividad en salud? Y dice, no, pero es interesante. Y entonces yo le dije, oye, yo quisiera que habláramos de esa posibilidad. Entonces yo le presenté a Carmen Luisa, a Richard Obuche y a Ángela Layón, e hicimos el único trabajo que está publicado en Venezuela de eso. Y ese fue el trabajo que yo le llevé a ese ministro que te comenté para decirle, ministro, yo necesito 3 cosas. Yo necesito que me dejen hacer el sistema de procura de órganos, yo, ONTV, no el ministerio. Segundo, necesito que usted me dé plata, usted Estado, porque usted está poniendo plata donde está malgastando. Es más costo eficiente si usted la pone aquí que si la pone allá. Y tercero, yo necesito que haya supervisión del Estado y haya
crecimiento para esto. Y eso está plasmado en la caseta, tal cual. Y ese estudio, en la hoja frontal, están los agradecimientos, porque Carmen Luisa y yo fuimos quienes le dimos toda la información. Entonces, Sí. fueron unos eventos que se fueron presentando y se fue armando, digamos, la argumentación y la ruta, y luego, después de eso, vino el recurso humano, que se incorporó, y toda la gente tan valiosa que vino. Una alineación de personas estratégicas. Nadar contra la corriente, ser parte activa y proponer cambios, a pesar de una situación, digamos, social, que posiblemente le quitaba las esperanzas a muchos. Ser ciudadano y ser parte activa, tal como les comenté. Eso vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos con nuestra sección de salud, comunidad y ciudadanía. 24 horas desde Caracas, Venezuela. Radiocomunidad.com. Dando vida. Seguimos con nuestro programa Dando Vida. Como les recuerdo, hoy estamos en una entrevista de lujo que tenemos a miembros fundadores de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela a propósito de la celebración de los 18 años de esta organización. El doctor Pedro Rivas y la doctora Carmen Luisa Milanés nos han contado ya cómo se conocieron, cómo nace la ONTV, pero ahora queremos que hablemos de esas personas que estuvieron en esos inicios. Usted comentaba, por ejemplo, el profesor Jorge Luis Altuve, pero aparte de ellos también mencionó los coordinadores, ¿no? Cómo se fueron involucrando, cómo fueron creyendo en eso que ustedes les mostraban. No, Bueno, Pedro, ya va. yo. No. Ay, yo tengo que empezar porque, fíjate, antes de ir a los coordinadores propiamente dichos, Exacto, y a la figura que eran ellos, tenemos que irnos un poquito atrás. Cuando la ONTV era Pedro Rivas, Carmen Luisa Milanés y Eddie Hernández. ¿Quién es Eddie Hernández? Bueno, Eddie Hernández es una médico nefrólogo que se formó en el hospital universitario, que pasó por mis manos cuando era residente, y que yo le vi el potencial que tenía para desarrollar ciertas actividades. Que por cierto, no solamente yo le vi el potencial, sino que se lo vio el doctor Weisinger, que en ese momento era el jefe del servicio, y yo recuerdo que peleábamos porque qué iba a hacer en el futuro Eddie. Gané yo. Logramos que se le pagara una estadía en Barcelona, en el Hospital Clinic, un poco para que viera cómo era la actividad en España. Como yo les dije al principio, yo tenía un caletre de la actividad española, era puro caletre, pero sentía que por ahí iba la ruta que nosotros podíamos tomar. Eddie se fue, se formó, y cuando regresó, yo se la presento a Pedro y le digo, mira Pedro, tengo la persona que nos va a hacer la parte de coordinación ¿Qué año inicial. fue eso? Oye Pedro, eso debe haber sido 97. Fue comenzando el año 98, que ella hizo esa pasantía en Barcelona. Luego yo me voy para familiarizarme cómo era el sistema español, y luego yo me acuerdo claramente estar sentado cenando en casa de un médico español. Él me dice, ya va Pedro, antes de empezar a cenar, prendamos el televisor. Prendimos el televisor, Chávez, Canas, ok, listo, vamos a cenar. Ya sabes quién es el presidente. Bueno, luego yo me regreso a Venezuela en el año 99. Por eso es que Eddie es de esa época. Pero hay otra fecha clave que podemos validarla, que es que, recuérdate que yo en el año 96-97 hago Liderazgo de Visión. Y una de las cosas que tenía Liderazgo de Visión, que el concepto detrás de eso era crear una red de personas que se conocieran entre ellos. Y de ahí yo le propongo a Zoraida, que era la promoción 9ª o 10ª, no me acuerdo, sé que era un poquito después que yo, que se viniera a trabajar con nosotros. Entonces, llega un momento que la ONTV tiene 4 sillas. Virtuales. Claramente. Y virtuales, además, pues no teníamos oficina. No, o sea, 4 sillas que no existían. O sea, la ONTV funcionaba en nuestros teléfonos y con nuestros bolígrafos. No había nada absolutamente. Era Zoraida Pacheco, Eddie Hernández, Carmen Luisa Milanés y Pedro Rivas. A pesar de que había un consejo directivo, pero más allá del doctor Jorge Domínguez, yo creo que ahí nadie trabajaba, nadie hacía nada absolutamente. Pero entonces en estas fechas de desarrollo, cuando lo del spot, cuando lo del estudio de costo-efectividad, cuando el estudio de la percepción cualitativa y cuantitativa de la donación, en esa época eran realmente 4 personas. Y
ahí nos metimos en unas complejidades diferentes, porque ya no éramos Carmen Luisa y yo nada más, era, tú sabes, cómo engranar estas, porque eran 4 profesionales, pues en el área de administración, en el área de nefrología y coordinación hospitalaria y en el área directiva que éramos nosotros 2. Entonces, digamos que esa yo la siento como la segunda fase de crecimiento de la UNTV, y luego ahí empezamos a formar a los coordinadores, que se inició con rescatar a 2 de ellos que venían de una época anterior a la UNTV, del año 95, de un proyecto que se llamaba del Caletre Español, del proyecto Siembra, que eran específicamente Douglas Guacarán y Luis Martínez. ¿Y no era Leoncio Serrano también? No, Luis Leoncio es de aquí. Exacto, Luis Martínez, ellos 2. Entonces los rescatamos, los incorporamos y la verdad es que fue pura pérdida. La verdad es que no funcionaron bien. Pero luego empezamos a formar nuestros propios coordinadores. Pero unos coordinadores que venían también con un tema ya de la UNT y de la experiencia de la doctora Eddy. Bueno, fíjate cómo es la cosa. El sistema español obviamente era el sistema modelo, todavía lo es. Y nosotros hicimos una serie de alianzas en aquel momento con el CONICYT para lograr financiamiento para que los que iban a entrar a la coordinación hicieran lo que se llama el TPM, que es Transplant Procurement Management. Ese es el nombre. Es en España, pero es en inglés. TPM se llama. Entonces nosotros logramos mandar a unos cuantos, como a 8 pudimos mandar gracias a este apoyo del FONACYT. Pero ¿a quién mandamos? Mandamos fundamentalmente, eran médicos nefrólogos la mayoría, escogidos por su posible sensibilidad ante el tema. Retrospectivamente, ahora uno ve y dice, bueno, deberíamos haber mandado con un conocimiento previo de otras cosas, pero dado que conseguimos la posibilidad y estábamos desarrollando al personal, pues mandamos a 8, de los cuales tú podías decir que resultaron quedándose 4, la mitad, el 50%, así a grosso modo. Luego fuimos un poquito más selectivos en los envíos futuros, pero una de las cosas buenas, diría yo, que nosotros al principio nos aseguramos que la formación del personal que iba a hacer la actividad de coordinación fuera a número 1 y tuviera el estándar de oro, que era España. Dando vida. Continuamos, amigos, con nuestro programa Dando Vida, como ya saben, a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, y hoy de fiesta, este domingo de fiesta, porque estamos celebrando en este mes el aniversario, los 18 años de esta organización, como ya pues saben, con 2 de sus miembros fundadores, la doctora Carmen Luisa Milanés y el doctor Pedro Rivas. Habíamos escuchado la pregunta que le había hecho la doctora al doctor Pedro Rivas, y ahora vamos a escuchar al doctor. ¿Qué le preguntaría usted a la doctora Carmen Luisa Milanés? Aproveche este espacio, todo suyo. Ok, fíjate, yo tengo como una lista de personas que me parece que fueron críticas en este proceso, ¿no? Me gustaría validar si estamos pensando en las mismas personas. Entonces yo te diría, Carmen Luisa, piensa en 5 nombres y destaca cuál es la labor que esas personas piensas tú que hicieron en este desarrollo de 18 años. Bueno, fíjate, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la ONTV. A mí me gustaría hacer un paréntesis que quise hacerlo al principio y no pude, y lo voy a hacer ahorita. Y es mis cachuchas, porque yo tuve en los primeros años 2 cachuchas, la cachucha de la ONTV y la cachucha del Ministerio de Salud. En algún momento el Ministerio de Salud me obligó a quitarme la cachucha de la ONTV en el sentido de junta directiva, por decirlo de alguna manera. Pero nunca abandoné el seguimiento del sistema de procura porque era parte de mis responsabilidades. Y en este momento tengo la cachucha de la ONTV. ¿Ok? Esa es una aclaratoria que quería hacer. En relación a la pregunta específica de Pedro, bueno, no es fácil. Uno podría dividirla entre, por ejemplo, personas dentro de la ONTV. Las personas dentro de la ONTV que yo creo que marcaron una ruta, que hicieron cuestiones creativas, yo diría que están Zoraida Pacheco, Evelyn Alonso, Jorge Altuve y las coordinadoras asesoras médicas, que fueron 2, Eddie Hernández y Elizabeth Montoya.
sin menoscabo de muchas otras personas, pero él me dijo que dijera 5, pero yo estoy diciendo 5 de la ONTV y ahora voy a decir 5 de los centros de trasplante. Por ejemplo, yo destaco enormemente el apoyo y el privilegio de contar con sus consejos del doctor Jorge Domínguez. Creo que el doctor Jorge Domínguez fue una persona sincera, no tuvo egoísmo para apoyarnos, para ayudarnos. Era una persona, o es una persona de altísimo prestigio dentro del mundo de la nefrología, y eso nos daba un gran apoyo. Yo lo destaco a él en primera instancia. Siento que otras personas que pudieron habernos ayudado más no nos ayudaron tanto como hubiésemos querido. Grandes amigos míos, por ejemplo, Ezequiel Bellorín, nos dio su apoyo, pero sí, al lado del doctor Domínguez, desde el punto de vista de la ONTV, creo que el doctor Domínguez tiene un puesto más destacado. Luego, en otras áreas de apoyos, vamos a decir, alternos, yo destacaría como digo yo, al carnal Marcelo del doctor Rivas, que es Álvaro Pérez Ceñini. Álvaro, abogado, formó parte de la junta directiva de la ONTV. De hecho, cuando yo tuve que salir, él ocupó mi puesto. Nos apoyó muchísimo. Su apoyo en los aspectos legales fue fundamental. En el área de la nueva ley, fue realmente una persona de consulta diaria prácticamente. Yo diría que esos son los que me vienen a la mente. Es muy malo cuando lo ponen a uno en ese dime cuáles, porque es probable que se me haya olvidado alguno. Yo recuerdo a muchas personas con muchísimo cariño, algunos coordinadores que me parece que fueron excepcionales. Me viene a la mente rapidito Leida González, Leoncio Serrano, pionero en esto, Guadalupe Hernández, Asael Peña. Pero me da como cosa seguir nombrando, porque me puedo olvidar de algunos que también tuvieron una destacada labor. Pero bueno, esos son los que me vienen. Ella buscó la manera, doctor, de responder la pregunta que ella quiso. Ella le hizo trampa. Y esa es Carmen Luisa, precisamente. ¿Sí? Ella siempre terminó haciendo lo que le daba la gana. Pero por el beneficio de ambos. Por el beneficio de la fundación siempre hizo lo que le dio la gana. Okay. Pero sí, lo que yo recogería de allí es que precisamente por aquí estuvieron y dejaron, en estos días yo voy a utilizar un tema personal nuevamente como el de los astronautas. Uno de los hijos míos trabajó en una empresa haciendo una pasantía, una empresa muy importante, había una cosa que decían ahí, que le entregaban a ellos, a los muchachos, le decían, mira, esto es una empresa que cambia el mundo, sin duda. Entonces yo quiero que tú pongas tu huella digital acá, si tú pasaste por acá, y debajo de la huella digital tú vas a escribir cuál fue el aporte tuyo en cambiar el mundo como nosotros lo hacemos. Bueno, imagínate, esa gente hace iPads, hace iPhone, hace iMacs, es el impacto que genera esa empresa, ¿no? Ese sí es el galáctico. Entonces, la pregunta que yo me hago, y yo logro ver esa pared en la ONTV, llena de huellas digitales de distintas personas que han pasado por acá y el aporte que cada uno hizo. Y yo creo que un poco ya más reflexivo, ya no joven como era antes, aunque me siento muy joven y espero mantenerme así durante muchos años, lo que recojo es que nosotros hemos debido quizás enfocarnos más en la sustentabilidad económica de la ONTV para poder rescatar muchas de esas personas que se fueron por razones económicas y no por razones de descontento laboral, porque realmente hubo grandes aportes y es imposible nombrarlos a todos, pero lo que yo siento que constituimos en la ONTV fue un sitio como un nodo de interrelaciones de personas que todos tenían lo que ahora yo visualizo claramente, pero no lo entendía en aquella época, un corazón de emprendimiento. Entonces esa gente consiguió como que el puerto donde echar su cabo y decir, oye, aquí voy a anclar mi voto porque esta gente hace emprendimiento y aquí es donde yo me siento cómodo.
Es como esos momentos donde tú sientes un confort cuando tú recuerdas, no sé, yo por ejemplo, la chicha andina que me hacía mi mamá, o esas cosas que tú te las tomas y tú dices, wow, qué sabor tan rico, y me acuerdo esos momentos, la torta de pan de mi mamá, me acuerdo que me la comí yendo un día al Ministerio de Ciencia y Tecnología y me consiguió una señora abajo mientras esperaba el taxi. Y me la comí y vuelves a un evento que para ti fue un evento de agrado, de estar cómodo. Yo creo que esa gente consiguió esas cosas acá. Y yo creo que eso es lo que la UNTV tiene que de alguna manera lograr rescatar. Y bueno, desgraciadamente hay que entenderlo, que meterle un poquito de capitalismo al emprendimiento y entender que para poder mantener a las personas la gente quiere irse de vacaciones, sí, ¿cómo no? Ese tipo de cosas. Usted habla de esa pared llena de huellas digitales, ¿no? Y que eso es una pared que cambia vidas, cambia el mundo. Todos sabemos que la UNTV cambia la vida de tantas personas y que han sido ustedes, digamos, los motores de ese logro, parte de los motores de ese logro. Pero esa huella, esa pared llena de huellas también está en la vida de cada uno. Le pregunto a usted, doctora, en su pared de huellas digitales está la huella del doctor Pedro Rivas, y si la revisa, ¿qué tiene? ¿Qué hay detrás de esa huella? Bueno, indudablemente la historia de la UNTV, o sea, Pedro tiene ganado su papel protagónico allí. Quien se lo quiera quitar va a tener muy difícil, porque él se lo ganó. Se lo ganó con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo, que después al tiempo se medio cansó y más se dedicaba a su nuevo hijo, que es Fundahígado, pero eso será arena de otro costal. Pero indudablemente que Pedro ganó su huella, y es una huella destacada. No reconocerlo sería egoísta. Creo que gran parte de los logros de la UNTV se le deben a Pedro. Volvemos al principio, creo que realmente el complemento de lo que él tenía y lo que yo tenía fue lo que permitió ese logro, pero indudablemente que yo creo que él no hubiera podido solo y yo no hubiera podido sola. Es una cuestión de equipo, viene muy bien para esta sección de Potenciando Redes. Si nosotros no hubiéramos tenido la capacidad de aglutinar a nuestro alrededor personas valiosas, personas que entendieran lo que nosotros queríamos y que se nos unieran, pues probablemente los resultados no hubieran sido los que fueron. Y antes de concluir esto, no debo dejar de mencionar que, claro, nos hemos referido más que todo a la UNTV, a sus inicios y a su momento culminante. No hemos hablado de los últimos años de la UNTV, no vamos a hablar de eso, pero debe quedar claro que la UNTV se redefinió. Muchas de las cosas que Pedro mencionó que deberíamos retomar están planteadas retomarlas. Fundamentalmente el área de promoción y educación es lo que vamos a desarrollar con mayor fuerza. Y probablemente hay que esperar, tú sabes que cuando hay transiciones hay que esperar que esa transición decante todas las cosas. Y yo creo que este es un año que ex profeso hemos dejado algunas áreas para que se decanten por sí solas y poder retomarlas de la mejor manera posible, sin competencias, sino con el único fin que siempre hemos tenido, que es ayudar a la gente, darles la posibilidad de que tengan un trasplante y que puedan mejorar su calidad de vida. Es así. Doctor, y si está entonces la huella digital del doctor Pedro, no solo en la UNTV, sino también en su vida, ¿qué le regalaría usted al doctor Pedro? ¿Yo qué le regalaría? Yo le regalaría una cosa absolutamente personal, y él va a entender por qué. Yo le regalaría que cuando sus hijos tengan el primer bebé, sea una niña. Y que su primera nieta sea una niña. Ese es mi regalo para ti, Pedro. Bueno, ustedes sabrán por qué. Porque ahora, doctor, ¿usted qué le regalaría? Es un regalo hermoso. El mío no es tan hermoso, pero ella se va a recordar porque yo le regalaría a ella un tractor. Porque eso fue una conversación que nosotros tuvimos una y otra vez. Fíjate, yo creo que lo más importante de la relación entre nosotros, y es una cosa que compartimos, ninguno de los dos es ni envidioso, ni celoso, ni jamás nos sentimos amenazados. Y somos personas que estamos convencidos y dispuestos a incorporar a otras personas. La verdad es que eso es una cosa que tenemos en común por puro azar.
la gran diferencia nuestra está en que, bueno, yo soy cirujano. Yo abro a la gente y le saco cosas y los cierro y les pongo otras cosas ahora. Carmen Luisa no lo es. Y Carmen Luisa, como buena dama, busca la negociación, busca el argumento. Y a veces hay momentos en los cuales hay que montarse con un tractor y pasarle a la gente por delante. Y yo me acuerdo que yo le decía, viene otra vez, Carmen Luisa, tú tienes una responsabilidad como máxima autoridad ante el Ministerio de Salud y hay que tomar ciertas decisiones. Y ella, eso fue un tema en el cual nunca coincidimos y yo me acuerdo que yo le decía, ¿dónde está el tractor? Entonces yo eso es un regalo que yo le daría a ella, el tractor. A lo mejor lo deja parado en su casa y nunca lo enciende, pero cada vez que lo vea se va a acordar de aquellas discusiones que tuvimos en relación. Sí. Yo espero que lo encienda y que aparte le dé una colita a su nieta. Le dé una vueltica, por ejemplo, eso es una posibilidad y le explique a qué se refiere eso. Bueno, y eso que está cumpliendo años, 18 años la ONTV, ¿qué le regalarían a la ONTV, doctora? Ay, a la ONTV yo le regalaría la posibilidad de cumplir con su misión y su visión nueva. Poder, como dice Pedro, tener soporte financiero que le permita hacer todos los proyectos que creativamente puedan realizarse. Que aglutine más personas a su alrededor. Ahorita realmente la ONTV pudiéramos contarlas con los dedos de una mano, las personas que participan en la ONTV, y que desarrolle su actividad sin colidir con ninguna otra, pero que a futuro cumpla 18 años más con el mismo éxito que nosotros estamos celebrando estos 18 años, porque yo creo que el balance es positivo. El balance es positivo, así que 18 años más y hablamos. Doctor. Yo le regalaría $50 millones para que jamás esté en déficit presupuestario y pueda contratar a las mejores personas y rescate el espacio que le pertenece, que es la atención de la gente que está en lista de espera, lo cual incluye comunicar, educar, buscar órganos, contratar a las personas más capacitadas para hacer de nuevo lo que hicimos, pero sin las limitantes de antes. Y yo ahorita no estoy directamente involucrada, pero te podrías mirar, me acuerdo en una reunión que tuvimos, estábamos sentados en unos tantos talleres que hicimos, me acuerdo que había que decir al final si uno pensaba en la ONTV y tal. Entonces me acuerdo que yo dije, miren, si ustedes agarran mi almohada y la voltean, detrás de mi almohada dice ONTV. La verdad es que fue mucho el tiempo que le dediqué, pero yo estoy seguro que va a haber un regreso y va a haber un retomar de ciertas actividades después de esta transición que nos ha dejado muchos aprendizajes, porque bueno, yo creo que no ha sido una cosa inmune para nosotros, nos ha afectado y nos ha enseñado mucho. Entonces, $50 millones y muchos años más. Wow. ¿Y seguir apostando por la ONTV es apostar por Venezuela? Sin duda. Sin duda. Yo creo que ahí es donde hay un matrimonio que ese sí es inseparable. O sea, esto es un país o un microambiente, como tú lo quieras ver, Venezuela, ONTV, tú sabes, de desarrollo, de novedoso, de gente positiva, de gente dispuesta a manejar adversidades, no, sin duda, así yo los veo muy relacionados. A nosotros se nos acaba el tiempo, a ustedes esperemos que no se les acabe esa forma de hablar entre ustedes, de recordar cosas. Yo en nombre de tantas personas que han sido trasplantadas, en nombre de Venezuela, a ambos les doy las gracias, porque sin ustedes no sería posible nada de esto, ni estos 18 años ni tantas vidas recuperadas. Esperemos pues que así como ustedes, mucha gente siga apostando por Venezuela y también esperamos que ustedes sigan en nuestra sintonía el próximo domingo. Gracias a ustedes también por mantenerse allí. Nos vemos el próximo domingo, como les dije, para que juntos sigamos dando vida. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.